Buenas noches, doctor Balmaceda. El día de hoy, el grupo conformado por Kenneth Jamanca, André Larrea y Piero Raimundo, vamos a explicar a más profundidad el trabajo final del curso que corresponde al tema de medidas de seguridad y qué textos normativos del Perú la reconocen. En primer lugar, para poder explicar bien este tema, tenemos que abordar doctrina con importantes penalistas que hayan dado su postura respecto a esta figura jurídica. Vamos a comenzar explicando la postura de Mirpush y también la postura de Jeschek. En primer lugar, cabe resaltar que Mirpush hace mucha referencia dentro de su libro Derecho Penal Parte General a la legislación española e incide en la evolución que ha tenido esta figura a lo largo de los años, pues menciona que antes la imposición de las medidas de seguridad no requería la comisión previa de un hecho tipificado como delito, sino que solamente se basaba en un carácter predelictual. Y esto fue cambiando con el tiempo, adaptándose con el principio constitucional de legalidad, y ahora esta medida de seguridad se aplica como una ley penal y corresponde a extenderle unas garantías propias a este principio de legalidad que en su principio fue violado, para que bajo la concurrencia de presupuestos establecidos específicos se pueda aplicar estas sanciones, ¿no? Mirpush menciona que hay dos presupuestos materiales fundamentales. En primer lugar es la peligrosidad criminal del sujeto y en segundo lugar la comisión de un delito previo. Y menciona que esos dos presupuestos constituyen la gravedad y también van a determinar la duración de estas medidas. Y es muy importante resaltar que estas medidas de seguridad no pueden sobrepasar a la pena que se le estaría pudiendo aplicar al sujeto inimputable. Por la parte de Jeschek, menciona que el derecho penal cuenta con estas dos vías, ¿no? La pena y también las medidas de seguridad para poder aplicar una sanción. Pero las medidas de seguridad responden ante la inimputabilidad del sujeto y se fija en la peligrosidad de sus actos para poder aplicar las medidas correctivas necesarias para evitar que los actos que pueda realizar en el futuro sigan teniendo esta índole o esta calificación, ¿no? Existen algunos riesgos que Jeschek menciona con las medidas de seguridad. Por ejemplo, él está muy preocupado en especial sobre el derecho penal juvenil, sobre la disolución del principio de culpabilidad. Y menciona de que hay algunas situaciones en las que la ejecución de estas medidas de seguridad privativas de libertad pueden incluso sobrepasar a la pena, o también se han cometido algunas arbitrariedades de parte del sistema de justicia en cuanto el tiempo que se le otorga a la persona que va a ser aplicable en la medida de seguridad pues simboliza una privación de libertad bastante fuerte, y eso también va en contra de la postura que Jeschek nos menciona al respecto. Muy buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es André Larrea y hoy les voy a hablar un poco sobre la perspectiva de Rothschild en relación con las medidas de seguridad y corrección dentro del marco del derecho penal. El autor proporciona una visión única y esclarecedora sobre la finalidad y la función de estas medidas. En este enfoque, él destaca la relevancia de la teoría de la prevención especial, que se centra en la personalidad del autor en contraposición a las penas, que se enfocan en la culpabilidad y el hecho concreto. En palabras de Rothschild, las medidas de seguridad emergen como expresión del pensamiento del derecho penal de autor, donde la consideración central es la personalidad del individuo responsable del delito. Aunque se han incorporado garantías propias del Estado de Derecho en ese sistema, se enfatiza que la personalidad del autor sigue siendo la consideración central. Esto implica que, incluso al introducir elementos de legalidad y proporcionalidad, el enfoque principal recae en comprender el autor como individuo y abordar las causas subyacentes de su comportamiento delictivo. La teoría de la prevención especial, según Rothschild, sitúa las medidas de seguridad en un ámbito preventivo, donde la intervención se dirige a la personalidad del autor con el objetivo de evitar la reincidencia y rehabilitar al individuo. Asimismo, la consideración del hecho del delito se utiliza principalmente como base para determinar la sanción y prevenir excesos desproporcionados en su aplicación. Por otro lado, esta doctrina plantea un modelo de derecho penal que busca comprender y abordar las razones subyacentes del comportamiento delictivo,
reconociendo que las medidas de seguridad deben ser proporcionadas y respetar los derechos fundamentales del autor, incluso mientras buscan proteger a la sociedad. Ahora bien, seguidamente pasaré a dar la explicación o cuál fue la visión de Jacobs sobre estas medidas de seguridad. Ahora bien, las medidas de seguridad en el contexto de salud mental de un individuo que ha cometido un delito ofrece una perspectiva complementaria y a la vez contrastante con la doctrina de Rothschild. Jacobs destaca la importancia de la culpabilidad y la capacidad en este contexto, subrayando que la culpabilidad queda excluida cuando el diagnóstico psíquico del autor revela su incapacidad para comprender la naturaleza ilícita de su acto o actuar en consecuencia. En ese sentido, Jacobs introduce el concepto de capacidad que no se considera inherente al individuo, sino más bien como una evaluación basada en su estado mental en el momento del delito. La pregunta central se centra en la responsabilidad del individuo por no haber actuado de manera diferente, independiente de si podría haberlo hecho o no. Asimismo, Jacobs introduce el concepto de derecho penal del enemigo, que implica una respuesta combativa del sistema legal, a través de medidas de seguridad contra individuos considerados especialmente peligrosos. Este enfoque se caracteriza por su actitud desapasionada, puramente instrumental para abordar amenazas específicas. En este contexto, el Estado no se comunica con sus ciudadanos, sino que más bien amenaza a aquellos que considera sus enemigos, adoptando un enfoque agresivo sin centrarse en la comunicación o el diálogo con los infractores. En síntesis, la doctrina de Jacobs aborda la culpabilidad y la capacidad como elementos fundamentales en la evaluación de medidas de seguridad, y el concepto de derecho penal del enemigo introduce una perspectiva polémica sobre la aplicación agresiva del sistema penal contra individuos peligrosos, sin priorizar la comunicación o el mismo diálogo. Esta visión destaca la importancia de abordar no solo las consecuencias, sino también las causas y la evaluación del estado mental del autor en el diseño y la implementación de medidas de seguridad. Continuando con la lista de autores que hemos abarcado, tenemos a García Cabero, destacado abogado penalista que en su obra Derecho Penal, parte general, postula que, además de penas, la legislación penal contempla la posibilidad de imponer medidas de seguridad a las personas peligrosas. Se trata de medidas de carácter correctivo o asegurativo que los órganos jurisdiccionales aplican a una persona en razón de su peligrosidad criminal. A diferencia de las penas cuya imposición requiere la culpabilidad del autor, las medidas de seguridad encuentran justificación en el peligro de reincidencia. Bien, es importante destacar que el autor nos refiere que las penas y las medidas de seguridad son las sanciones previstas por la legislación penal. En este caso, las medidas de seguridad se aplican cuando en un sujeto se prevé la alta peligrosidad que éste posee y que puede volver a cometer conductas que pueden lesionar bienes jurídicos y ser potencialmente peligrosas, que se diferencian también de las penas, puesto que para imponer una pena se requiere la culpabilidad del autor, mientras que, por las razones referidas previamente, las medidas de seguridad son aplicadas por el peligro de reincidencia y el potencial peligro que implican esas personas. Por otro lado, Silo Sánchez explica que no imponer pena a sujetos en desventaja no significa que se pierda la eficacia preventiva, puesto que, por razones de humanidad y proporcionalidad, se evidencia desigualdad entre las situaciones normales y estos sujetos, por lo cual deben aplicarse medios alternativos, como son las medidas de seguridad. Nuevamente nos explican que hay dos tipos de sanciones previstas por la legislación penal, las penas y las medidas de seguridad, y esas últimas también encuentran sustento en principios de humanidad y proporcionalidad, puesto que se aplican a sujetos que por alguna situación distinta no pueden ser imputados de forma regular y por tanto las medidas de seguridad resultan la sanción idónea para estos, enfocadas en la prevención y no tanto en la punición. Bien, respecto a la regulación que tiene el Perú sobre las medidas de seguridad, las reconoce dentro de su título cuarto del libro primero del Código Penal, y esta se clasifica en dos clases, y eso lo menciona el artículo 71. Pero el desarrollo de los mismos se encuentra en el artículo 74 y 76 respectivamente, sobre internación y tratamiento ambulatorio. Esas son las dos medidas de seguridad con las que cuenta el sistema peruano. La primera
cito, la internación consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado con fines terapéuticos o de custodia. Solo podrá disponerse la internación cuando concurra el peligro de que la gente cometa delitos considerablemente graves, mientras que el tratamiento ambulatorio será establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al imputable relativo que lo requiera con fines terapéuticos o de rehabilitación. Algunos textos adicionales que también mencionan las medidas de seguridad o las regulan es el informe número 157 del 2012 de la Defensoría del Pueblo, y que este texto reconoce el sistema penal juvenil, el marco legal del sistema penal juvenil, ¿no? Y también contamos con el decreto legislativo 1348 que ha creado el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Respecto a la jurisprudencia relevante que tenemos del tema, tenemos el más relevante, el recurso de nulidad número 754 del 2020, que levantó mucho debate jurídico dada la decisión de la Corte. En este caso, porque el encausado había cometido un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, al momento de hacerle los exámenes correspondientes, se declaró de que tenía una enfermedad mental, y esta correspondía a un trastorno psicótico tipo esquizofrenia paranoide. Y esto declaró al sujeto que tenía un alto grado de peligrosidad delictiva, pero que por esta condición psiquiátrica con la que gozaba no se podía determinar si efectivamente era plenamente consciente de que los actos que él realizaba los consideraba como delitos o no. Y precisamente esa sentencia fue muy cuestionada, porque cuando una persona sufre de esquizofrenia no necesariamente se pueden cuestionar este tipo de delitos, ¿no? Sino, por ejemplo, delitos como agresión, que ahí, por ejemplo, es muy evidente de que puede gozar con la faz negativa de la conducta humana, que es la fuerza irresistible. Sin embargo, a través también se tienen que cuestionar bastante el nivel de la enfermedad con la que padece y si es posible de reconocer lo bueno de lo malo. Y eso pasó en el presente caso, ¿no? A través de los exámenes psicológicos que se le practicó, y por eso se determinó que tenía que aplicarse la medida de seguridad correspondiente, que era de la internación, ¿no? Con fines terapéuticos y también de custodia, para poder evitar este alto grado de peligrosidad delictiva con la que gozaba. También tenemos otros casos, eh, por ejemplo, el recurso de nulidad 2375 del 2009, que también presenta la diapositiva, y el expediente 1050 del 2016, que ambos establecen sumillas muy importantes para el desarrollo de casos de medidas de seguridad, pero que por factores de tiempo no vamos a poder explicar en la presente exposición. Desde el derecho comparado tenemos en primer lugar a la legislación española, desde la cual en su Código Penal prevé las medidas de seguridad en el artículo 96, clasificándolas en dos tipos: medidas privativas de la libertad y medidas no privativas de la libertad. Entre las privativas de la libertad nos encontramos con el internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación y centro educativo especial, con el propósito de atender a personas con alguna dificultad mental, para cortar adicciones y también para reinsertar con educación a los sujetos a los cuales se impongan ese tipo de medidas. Desde las medidas no privativas de la libertad tenemos la inhabilitación profesional, expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, las cuales, como indica su nombre, no privan al sujeto de su libertad. Sin embargo, también tratan de evitar que éste potencialmente pueda volver a lesionar algún bien jurídico o resultar peligroso para la sociedad. En el ámbito jurisprudencial, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del 2005, en la cual el Tribunal Supremo de Madrid resolvió y absolvió a un individuo de homicidio y lesiones, puesto que tras una discusión violenta con su expareja, el sujeto la atacó y produjo lesiones. Sin embargo, el sujeto fue absuelto debido al estado en el que se encontraba, estado psicótico provocado por el consumo de drogas. Se le impuso medidas de seguridad en este caso. Desde la legislación mexicana, tenemos que en el Código Penal Federal Mexicano se regula en un artículo las penas y medidas de seguridad de forma conjunta, en su artículo 24. Entre el amplio catálogo de medidas de seguridad previstas, nos encontramos con las presentadas en la diapositiva. Sin embargo,
son bastante particulares, bastante interesantes, no previstas en nuestro ordenamiento de la misma forma que algunas de las medidas de España no se encuentran en el nuestro. Por tanto, encontramos en ambas un amplio desarrollo del cual debemos destacar ampliamente. Y desde el caso mexicano nos resulta bastante interesante medidas tales como la suspensión o disolución de sociedades, que iría más al ámbito societario, corporativo, probablemente. En el ámbito jurisprudencial tenemos una sentencia de la Suprema Corte del 2019 en la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos trató de aplicar una acción de inconstitucionalidad a la referida norma debido a que presentaba problemas con ciertos aspectos, entre estos como definir qué es la víctima, quién es la víctima en sí, el uso del aislamiento como castigo, eso sería una medida de seguridad también, y la detención de menores, situaciones previstas tanto en las penas como en las medidas de seguridad. La sentencia se centró en determinar si estas eran inconstitucionales o no. Ahora bien, pasaré a hablar sobre el derecho comparado en la legislación de Venezuela. La ausencia de regulación expresa sobre el tratamiento ambulatorio en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela plantea importantes consideraciones sobre el enfoque del sistema legal venezolano en relación con las medidas a adoptar cuando la evaluación de la capacidad del imputado requiere su internamiento. En particular, el artículo número 129 del mencionado código aborda el internamiento en casos específicos relacionados con la elaboración de la experticia sobre la capacidad del imputado. El artículo establece que el internamiento puede ser ordenado por el juez a solicitud de los expertos cuando sea necesario para la elaboración de la experticia, y solo si el imputado ya ha sido objeto de una medida cautelar sustitutiva. Esta limitación sugiere que el internamiento se considera una medida excepcional, condicionada por la existencia previa de una medida cautelar sustitutiva y la necesidad imperante de evaluar la capacidad del imputado. La temporalidad del internamiento también está circunscrita por el artículo, ya que se especifica que puede durar hasta 8 días. Este límite temporal busca salvaguardar los derechos del imputado y evitar internamientos prolongados sin una justificación clara. Sin embargo, la brevedad de este periodo plantea la necesidad de eficiencia en la realización de la experticia para garantizar que el proceso penal no se vea obstaculizado por demoras en la evaluación de la capacidad del imputado. Es notable que el artículo no aborda de manera explícita el tratamiento ambulatorio como una alternativa al internamiento. Esta omisión puede indicar una falta de regulación detallada sobre cómo abordar situaciones en las que el internamiento no sea necesario, pero aún se requiere algún tipo de tratamiento o evaluación ambulatoria. La ausencia de una disposición específica para el tratamiento ambulatorio podría dar lugar a interpretaciones variadas y a la necesidad de recurrir a principios generales del derecho para abordar tales situaciones. En términos más generales, la normativa refleja un equilibrio entre la protección de los derechos del imputado y la necesidad de obtener información crucial para el proceso penal. La limitación del internamiento a casos específicos y la imposición de un límite temporal contribuyen a garantizar que esta medida excepcional no se utilice de una manera arbitraria o desproporcionada. No obstante, la falta de regulación específica sobre el tratamiento ambulatorio podría requerir un análisis más detallado y posiblemente futuras enmiendas legislativas para poder abordar de manera más completa y precisa las diversas situaciones que pueden surgir en la evaluación de la capacidad del imputado. Ahora bien, pasemos con la jurisprudencia número 2941-2011, que se trata de un caso ocurrido en Venezuela donde 2 adolescentes fueron acusados de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y homicidio en grados de frustración. Fueron detenidos y se les impuso una medida cautelar de privación preventiva de libertad mientras se desarrollaba la investigación penal en su contra. Su defensora pública había apelado a esta decisión argumentando la falta de motivación, pues en su criterio no había pruebas contundentes que vincularan a los jóvenes con los hechos punibles. Se solicitó que se revisara la medida, pues implicaba la reclusión preventiva siendo ellos adolescentes y regidos por la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes dentro de la legislación venezolana. Empero, la Corte de Apelaciones analizó el caso y confirmó la detención preventiva
al considerar que concurrían los requisitos del artículo 250 del Código Procesal Penal, entre ellos la gravedad de los delitos imputados castigados con penas de entre 12 y 20 años de prisión. Si bien la detención preventiva debe aplicarse como último recurso en los adolescentes, en este caso, la justicia venezolana valoró la relevancia social de los crímenes y la posibilidad de que, por tratarse de imputados menores de edad, pudieran darse la fuga o entorpecer la investigación, lo que haría nugatorio el proceso. Entonces, se trata de una colisión entre el interés superior del adolescente y el interés de la sociedad en esclarecer unos presuntos homicidios, resolviéndose a favor de esta última, pero garantizando el debido proceso y los derechos de los implicados. Finalmente, con respecto a las conclusiones del trabajo, en síntesis, todos los autores expuestos coinciden en que las medidas de seguridad son aquella herramienta legal del derecho penal, por el cual, cuando no se puede imputar un delito a un individuo, se le debe aplicar otro tipo de sanción, la cual va enfocada a la prevención especial y va directamente a tratar de evitar que el sujeto pueda incurrir nuevamente en esta conducta que es altamente peligrosa y puede lesionar algún bien jurídico previsto por el ordenamiento penal. Ahora bien, en el contexto peruano, se observa una falta de desarrollo legislativo y jurisprudencial en las medidas de seguridad en comparación con otros países que tienen sistemas jurídicos similares. Esto significa que en Perú, las leyes y la interpretación judicial relacionadas con las medidas de seguridad no están tan avanzadas como en otros lugares. Además, es crucial mejorar la gestión administrativa en la aplicación de estas medidas y en la evaluación de los imputados. Esto permitiría una determinación más precisa de su estado y la duración de la pena que deben cumplir. Finalmente, desde una perspectiva de derecho comparado, se puede notar un amplio desarrollo en la legislación española y mexicana en relación con las medidas de seguridad. Estos países han clasificado estas medidas en función de si privan o no de la libertad y han ampliado las opciones disponibles. Por ejemplo, han desarrollado varios supuestos en sus leyes correspondientes. Este enfoque refleja el mayor nivel de desarrollo social que disfrutan en comparación con Perú y Venezuela, cuyas normativas abordan el tema de manera más limitada y concisa. Muchísimas gracias.